Está con nosotros vía telefónica el cronista emérito de la ciudad de Lobatera, doctor Samir Abdalá Sánchez Escalante, un gritense que con familia lobaterense supo investigar nuestra historia y demostrar su sentido de pertinencia como un lobatero más. Buen día, un gran saludo a todos allí en la emisora y a todos los escuchas que en este momento pues están, como ya es costumbre, sintonizando este excelente programa. Son dos fechas muy importantes, ¿no? El pasado 22 de febrero y la que estamos recordando, la trágica, hoy 26 de febrero, ¿no? Sí, son efemérides que debemos recordar al municipio de Lobatera, que marcaron su historia. Por una parte, la figura del padre Pedro María Morales, podremos llamarlo líder social, líder religioso, gran constructor de Lobatera. Si algo identifica a nuestro pueblo y el municipio, pues es la fachada de la iglesia. Bueno, a él se la debemos, a su inspiración, a su trabajo y también a todas las personas que colaboraron con él y lo ayudaron, tanto en las actividades culturales como religiosas. Don Alejandro Figueroa, don Marcos Ovalles, padre de una gran generación, de una familia importante lobaterense, y la hija predilecta del padre Morales, la Banda Sucre, que todavía la tenemos allí, podemos escuchar sus armoniosas notas y de seguro pues este mediodía recordarán a su fundador con especial mención. Y nuestra fecha, como lo comentabas también, trágica, luctuosa. Si retrocedemos 168 años, en este momento Lobatera vivía una tragedia que de verdad pues no se le desea a nadie, ¿no? Y nosotros tampoco queremos pasar por una situación como esa, como es la de ver a familiares enterrados bajo escombros en un terremoto que fue uno de los más devastadores. Que el problema fue el movimiento, que fue un movimiento vertical de arriba hacia abajo. Cuando batimos una medicina, pues en ese mismo sentido las casas se vinieron al suelo con toda la fuerza y muchas familias quedaron allí sepultadas. Y como te decía, si retrocedemos 100 años, en este momento todo el pueblo estaría sobreviviendo, atendiendo heridos, rescatando a los muertos, y en una confusión, que esa era la palabra en ese momento, una confusión. Nadie sabía qué hacer, no estaban preparados, y creo que nosotros también en cierta medida tampoco estamos preparados para una tragedia como esa, y ahora más con mayor construcción, mayor población, porque fue la cultura de la prevención de sismos, es muy importante. Entonces creo que debemos recordar estas dos grandes fechas y recordar que tenemos dos testigos presenciales de ese terremoto que todavía están y lo podemos ver, que es el cuadro de la Chiquinquirá y la campana mayor de la Capilla del Humilladero, llamada María de Chiquinquirá, fundida en 1839 y que todavía está, recordándonos pues esa tragedia y las personas que están sepultadas en el cielo de la Capilla del Humilladero. Dos testigos inertes, ¿no?, de ese suceso, ¿no? Sí, dos testigos. Lo único que nos queda, que estuvieron antes, están ahora y esperamos que permanezcan por mucho tiempo. ¿Qué ha podido recopilar en estos últimos tiempos sobre el padre Morales? Mira, que fue una persona avanzada a su tiempo y sobre todo muy estudiosa. Que fue un médico, estudió, le gustaba la medicina, no se dedicó a esa profesión, pero leía mucho, que era lo más importante. De ahí donde su cultura, su vocación de que las nuevas generaciones se formaran correctamente, venía de allí. Y en Lobatera siempre, cualquier que se encuentre, se le refiere como médico del espíritu y médico del alma. Y no solamente de Lobatera, venían de todos los pueblos vecinos, de Michelena, de Colón, de Borotá, a consultarse o a plantearle, y él recetaba perfectamente por cuanto leía, había estudiado, y él era una persona de salud débil. Eso lo obligaba a estar consultando libros. El internet de la época, la famosa enciclopedia Espasa, él la tenía completa en una de las bibliotecas más grandes que tenía el norte del estado Táchira para principios del siglo XX,
Entonces, lo que se ha podido recopilar hasta ahora es su rasgo como médico, como persona que estaba interesada en la salud, te repito, tanto espiritual como física de todos los lobaterenses. Y si algo lo recuerdan, las pocas personas mayores que creo que todavía existen, que lo llegaron a conocer, fue esa vocación de darle salud a un pueblo en una época donde era algo, pues, extremadamente difícil tener un médico preparado para atender las necesidades de la población. Podemos decir que más que una virtud fue una necesidad para su propia salud que lo llevó a curar, aparte de almas, curar el cuerpo. Sí, él desde joven tuvo quebrantos de salud, cuestión pulmonar, y eso tal vez, como él decía, pues era un aguijón que llevaba en el cuerpo y él quería, pues, aliviar a todas aquellas personas que pasaban por esa misma situación. Sí, señor. Samir, continuamos nosotros, ya que Richard toca el nombre del profesor, abogado también, Roberto Esteban Avendaño. Tengo entendido que el profesor Avendaño está realizando un trabajo, ¿no?, muy explícito sobre la vida del padre Morales, ¿no? Sí, él está dedicado a recopilar información tanto documental como fotográfica, que ya ha conseguido varias donaciones de algunos familiares que quedan. Es de recordar que el actual director de lo que era el INOS anteriormente, Hidrosuroeste, el coronel Jacinto Colmenares Morales, es sobrino del padre Morales. Entonces todavía hay familia que conserva estos recuerdos, y el profesor Avendaño está en este trabajo de tratar de recopilar y reconstruir la historia de este gran levita y personaje en la historia de Lobatera. Ese dato nos lo aportó y lo conoce, pues, un ahijado del padre Morales que todavía vive, que es Monseñor Raúl Méndez Moncada. Extraordinario, todavía recordamos ese discurso en el año 2006, ¿no? Sí, yo creo que la mejor descripción de alguien que lo conoció de niño y conoció también su obra después como sacerdote, pues ese discurso, del cual, pues, lo has trabajado en la página web en varias ocasiones, y que es importante darlo a conocer, porque es historia viva transmitida por alguien que lo conoció y sintió ese afecto por esa vocación sacerdotal, cultural y médica. Y que afortunadamente todavía tenemos vivo a Raúl Méndez Moncada. Sí, son 100 años que cumple este año 2017, cumple 99, está lúcido a pesar de los quebrantos, ya el cuerpo no es el mismo, su cabeza todavía tiene todos esos recuerdos que, pues, permiten construir la historia. Igualmente el profesor Avendaño lo entrevista, todas las personas que tienen la oportunidad de entrevistarlo y guardar esa memoria, porque es lo importante y es lo que queremos transmitir, comenzando por el cronista, a todos los habitantes de Lobatera: conversen con las personas mayores, pregúntenle por datos, escríbanlos, guárdenlos, que algún día se pueden publicar. ¿Por qué? Porque cuando esas personas desaparecen, desaparece una memoria, desaparece una historia y desaparecen generaciones. Cada vez que muere una persona, ella mueren todas las generaciones que ella conoció y que las otras personas no conocieron y no conocen. Entonces, ¿qué es lo importante? Recopilar esa información, escribirla como don Rosario en cuadernitos, pero no guardarlos, sino transmitirlos a través de las nuevas tecnologías, que es lo importante. La otra fecha de recordar hoy, muy tristemente célebre, 26 de febrero de 1849, ese terremoto que devastó a Lobatera fue más fuerte que el segundo de 1875, Samir. No, fue más fuerte el de 1849 por el sentido que tuvo. Como te decía, fue como batir una medicina, fue de arriba hacia abajo, fue más destructivo. El de 1875 fue horizontal, de un lado al otro, y se dio en una hora diferente. Eran las 11:30 de la mañana, las personas se preparaban para el almuerzo, lo que dio oportunidad que muchos vieran. Bueno, en Lobatera hubo 1 o 2 fallecidos a consecuencia del terremoto del segundo, de 1875, pero el primero tuvo 2 componentes muy importantes. La hora, eran las 5 de la mañana, la mayoría de la población dormía, los niños. Si leemos la lista de niños que fallecieron,
es extremadamente alta, derivado a la hora y el sismo. Fue tan fuerte que los registros de la época dicen que hasta el 3 de mayo de 1849 se sintieron temblores ya menores, pero temblaba la tierra con frecuencia y ruidos subterráneos. Lo que quiere decir que esa famosa frase y leyenda del hundimiento de Lobatera sí fue efectiva. El terremoto generó que parte del asentamiento de la población se hundiera, y aún podemos observar esos hundimientos hacia la parte detrás del humilladero, esta zona, las casas por donde estaba la granja de don Carlos Alviares, que es un pequeño hundimiento que se da, bueno, todo eso es producto del terremoto de 1849, que fue desastroso. Es más, en Táriba derribó la antigua iglesia de la Virgen de la Consolación de Táriba, la derribó. En San Cristóbal no hubo tantos daños, pero Lobatera fue el epicentro, y al ser el epicentro, pues la palabra es tragedia, una tragedia humanitaria, porque esas personas se quedaron todas sin pertenencias, sin casa, a comenzar a hacer, pues, con techos de lona, lo que pudieran conseguir para refugiarse esa noche y reconstruir. Y si algo hay que admirar a las personas que permanecieron en el pueblo, porque otras pues decidieron emigrar a buscar mejores horizontes, decían, nos vamos de estas ruinas que son terribles. Otros fundaron la actual población de Michelena, guiados por el cura párroco. Otros se fueron hacia Colón para crear la nueva ciudad de Colón. Pero el orgullo nuestro, nuestra sangre se quedó allí, y dijo, Lobatera resurge como el ave fénix de la ceniza. No nos vamos, nos quedamos y volvemos a construir, porque ellos mismos dijeron, no nos separamos de la ceniza de nuestros padres. Y aquí tenemos, gracias a Dios, una población pujante que ha crecido, que marca pauta la historia del Táchira y que tiene un futuro muy promisor. También hay otra diferencia, ¿no?, que usted acaba de marcar. El epicentro del terremoto de 1849 fue acá en Lobatera. En cambio, el terremoto que destrozó parte de Lobatera de 1875 está escrito en todos los sitios de esa especialidad meteorológicos como el terremoto de Cúcuta, ¿no? Sí, en esa oportunidad el epicentro fue en la ciudad de Cúcuta. Lo que le pasó a Lobatera en 1849 se repitió en Cúcuta en 1875. Y hay una anécdota que está registrada, especialmente en los libros de historia colombiana. Había un personaje llamado Dositeo López que estaba en Cúcuta en 1875, y días antes él comenzó y decía esta frase, me huele a Lobatera, me huele a Lobatera, pero nadie le entendía, porque le decían, este loquito anda para arriba y para abajo, y él decía, refúgiense en el Cocotán, que era un sitio, porque aquí me huele a Lobatera. Pues resulta que vino el terremoto, él se salvó, porque pudieron refugiarse, y ese Dositeo López había estado en el terremoto de Lobatera y se había salvado en esa oportunidad, y por eso era el refrán. Y resulta que ese refrán de 1875 hasta principios del siglo XX era recordado en Cúcuta. Cuando alguien quería decir algo viene mal, o sea, algo va a pasar, decía, me huele a Lobatera. Entonces esas son una de las anécdotas producto de ese terremoto. En 1875 también fue cuando, a raíz del terremoto de Cúcuta, fue que salieron las aguas termales en Aguascalientes, ¿no? Se corrieron, las aguas termales ya existían. Okay. Recordemos que ahí hay documentos históricos que hablan de las aguas termales de la época de la colonia, luego el Libertador, el general Rafael Urdaneta se estuvo curando en esas aguas, pero con el terremoto se cerraron las fuentes viejas y se abrieron las nuevas, que son las que están en Aguascalientes. El movimiento generó taponear unas, pero abrió nuevas fuentes, nuevas aguas termales. Se corrieron con el terremoto de Lobatera. Bueno, Samir, muchísimas gracias por estos minutos. Ya el meridiano se nos está acercando de manera implacable.
Muchas gracias por estos minutos y muchas gracias por darnos estas páginas de la historia lobaterense. No, gracias a ti. Sé que este momento pues es muy bonitos cuando creo que todavía las tocan, cuando tocan las campanas para anunciar el ángel y luego la banda municipal Sucre entona sus alegres notas, pues es un momento de compartir y de sentirse más lobatero que nunca. Un gran abrazo, un gran saludo a Richard, a todos los lobateros escuchas, que tengan un feliz domingo.